Revelado, el inesperado gesto de un millonario transforma la vida de una humilde madre y su hijita en el corazón de San Martín, un pueblo lleno de colores brillantes y aromas embriagadores. Rosa, una madre soltera, lucha día a día por darle a su pequeña Sofía una vida digna. Cada mañana, antes de que el sol asome, se levanta con una sonrisa y se dirige a su querido puesto de tacos, un rincón que huele a maíz recién hecho y salsas vibrantes. Sus tacos son famosos, no solo por su sabor, sino por la calidez de su sonrisa, esa que nunca se quita a pesar de las adversidades. Mientras trabaja, escucha las risas de los niños y el murmullo de la gente en el mercado, un recordatorio de que su vida está entrelazada con la comunidad, pero la vida de Rosa no siempre es fácil. Las miradas de juicio de algunos vecinos la acompañan, susurrando sobre su situación como madre soltera, no comprenden su lucha. Sin embargo, en su corazón, ella sabe que está haciendo lo correcto. Rosa se aferra a sus sueños, y su mayor aspiración es ver a Sofía con una educación que le abra puertas. Pero esa determinación la deja sin tiempo para sí misma, llevándola a un agotamiento constante. Un día soleado y vivo, el destino parece jugar con su vida. Alejandro, un hombre elegante y adinerado, llega a San Martín. La calidez del pueblo y el aroma de los tacos lo atraen. Cuando prueba los tacos de Rosa, algo se enciende dentro de él. La pasión de Rosa por su trabajo, su amor por Sofía, todo ello transforma a Alejandro, despertando en él un deseo de ayudar, de hacer algo significativo en su vida. Pero lo que parece un encuentro fortuito se convierte en un momento crucial. Las charlas entre Rosa y Alejandro se vuelven más frecuentes. Él, inspirado por ella, parece desear entrar en su vida de una manera útil. Sin embargo, cuando un día le ofrece un apoyo financiero, Rosa siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Su orgullo se alza como una muralla y la ofensa se dibuja en su rostro. ¿Acaso la ve como una persona débil? Su lucha es suya, y no necesita la caridad de nadie, ni siquiera de un millonario. Las tensiones empiezan a acumularse entre ellos, dejando una atmósfera de incomprensión que pesa en el aire. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la vida de Rosa da un giro inesperado cuando una tormenta arrasa su puesto. El agua y el viento destruyen su esfuerzo y los restos de su negocio quedan esparcidos. Rosa, con el corazón apretado y lágrimas en los ojos, siente que el mundo se le viene encima. La desesperanza la rodea, hasta que una vez más, aparece Alejandro. Ha estado observando desde lejos y ahora sabe que su intención no era perjudicarla. Cuando se vuelven a encontrar, la mirada de Rosa refleja su lucha interna. Alejandro, con sinceridad, le ofrece su ayuda no como una limosna, sino como un aliado en su lucha por el futuro de Sofía. Ella se detiene, y en ese momento preciso, el universo parece dejar de girar. ¿Podrá permitir que alguien entre en su vida, desafiando sus prejuicios? ¿O seguirá cerrándose, dejando su orgullo llevarse el peso de su carga? La pregunta queda suspendida en el aire, ansiosa por encontrar respuesta. Rosa tomó una respiración profunda, sintiendo el aire húmedo de la tormenta que aún dejaba sus vestigios en el ambiente. Las reparaciones de su puesto de tacos no eran solo tareas físicas, eran una batalla emocional en su corazón. Ella sabía que Alejandro no tenía malas intenciones. Había visto en su mirada la genuina preocupación por su bienestar, pero ese mismo deseo de ayuda la hacía sentir vulnerable. Con la voz temblorosa, le respondió: «No sé si puedo aceptar tu ayuda, Alejandro. He luchado tanto para mantenerme en pie. No sé si estoy lista para depender de alguien más». Sus palabras reflejaban la lucha interna que llevaba días a cuestas. La humedad del aire parecía invadir su pecho, mezclándose con el miedo y la desconfianza. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro hizo un gesto que sorprendió a Rosa. No se acercó a tocar su hombro, ni trató de presionarla más. Simplemente la miró a los ojos y dijo: «Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No se trata de quitarte tu orgullo,
sino de compartir su carga. Sus palabras fueron como un bálsamo para un corazón dolido, pero aún así, ella sentía que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos no la abandonaban. Imágenes de Sofía se le presentaban, su risa, sus ojos brillantes ante la simpleza de un taco bien hecho, y como la escuela había comenzado a lucir lejos de su alcance. Rosa sabía que felicidad era la palabra más valiosa en su léxico, pero también sentía que esa felicidad estaba amenazada por la falta de recursos. Entonces, algo en ella empezó a cambiar. A lo largo de la noche, el sonido de la lluvia acompañó sus reflexiones. Se preguntaba, ¿podría ser que aceptar la ayuda de Alejandro significara ganar algo más que dinero? ¿Podría abrirse a la posibilidad de construir una vida más fuerte para ella y Sofía? Sería un error tener miedo de lo que no podía ver. Al día siguiente, Rosa decidió que era hora de actuar. Con el corazón latiendo fuerte y una determinación renovada, se acercó a su puesto de tacos, que aún lucía dañado y desolado. Se organizó en su mente una pequeña lista de cosas que necesitaría: un nuevo toldo, abastecimiento de ingredientes y, tal vez, un transporte para llevar su comida al mercado central. Sin embargo, la imagen de Alejandro cruzando su mente la hacía dudar. Mientras preparaba su espacio, un pequeño grupo de vecinos comenzó a acercarse. Habían visto lo que había pasado y, en lugar de murmullos de desprecio, se ofrecieron a ayudarla a limpiar y a reconstruir su querido puesto. Con cada puño de tierra que levantaban, cada risa y broma que compartían, Rosa sintió que la vida seguía avanzando a pesar de las adversidades. La comunidad empezó a unirse, y esa conexión fue algo que había olvidado, algo que su lucha personal parecía haberla llevado a pasar por alto. Más tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, un timbre sonó en su corazón. ¿Podría aceptar también la ayuda de Alejandro? ¿Podría confiar en que Norte estaría ahí, no para robarle su lucha, sino para facilitar un poco su pesada carga? La vida parecía ofrecerle un nuevo camino, entrelazando los hilos de la comunidad y la promesa de un futuro, pero justo cuando se sentía lista para dar ese paso, un grito en el mercado la hizo volver en seco. El eco de su nombre le llegó, era Sofía, quien corría hacia ella, con un papel en la mano. «Mamá, tienes que ver esto», dijo, con ojos brillantes de emoción. Mientras Rosa contemplaba la inminente revelación, su corazón se llenó de curiosidad y un mal presentimiento. ¿Qué había encontrado su pequeña? ¿Sería acaso el impulso que necesitaba para abrirse al cambio, o un nuevo obstáculo que salvar? La pregunta resonaba en su mente mientras la noche caía en San Martín, dejándola con una inquietud palpable en el aire. Rosa se arrodilló, sintiendo como el corazón le daba un vuelco en el pecho. Sofía, con la energía de un rayo, le extendía un papel arrugado, el mismo que atrapaba toda su atención. Sus manos pequeñitas temblaban un poco, no de miedo, sino de la excitación que solo un niño podía sentir ante un secreto revelado. «Mamá, leí esto en la escuela, hay un concurso de cocina en el que se pueden ganar 1000 pesos», dijo Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza e inquietud. El papel, un volante pegado con cinta, anunciaba el evento, un concurso de platillos típicos que se celebraría en la plaza del pueblo, con un único ganador. La noticia golpeó a Rosa como un torrente de agua fría. 1000 pesos. Esa cantidad era más de lo que podía soñar en un solo día, pero, a la vez, el temor la asaltó. ¿Podría ella competir? ¿Sería capaz de poner en la mesa su receta de tacos y enfrentarse al resto de la comunidad? Sofía empezó a decir, pero su voz se detuvo. Su hija se quedó inmóvil, como si hubiera esperado las palabras correctas con una ceremonia silenciosa. Rosa miró el papel, el diseño colorido, las letras que parecían bailar ante sus ojos. «Podemos hacer un equipo, mamá. Tú harás los tacos y yo los va a servir. ¿Podemos ganar? Yo sé que sí». Sofía estaba tan emocionada que parece que la energía también empezaba a fluir en Rosa. La imagen de su pequeña sirviendo tacos, sonriendo a los clientes, comenzaba a calentar su corazón. Quizás, Rosa murmuró, sintiendo la lucha interna una vez más. La risa de su hija eran ondas de alegría que comenzaban a romper su habitual dureza. Pero, ¿realmente quería arriesgarse, exponerse de nuevo a una posible derrota pública? La idea le dejaba un sabor agrio en la boca, pero, como cuando escuchó el propuesto de Alejandro, se dio cuenta que no tenía por qué hacerlo sola.
La comunidad había estado a su lado cuando más lo necesitaba, y ahora, quizás podrían unirse una vez más para ayudarla. «Mamá, ¿puedo mostrarles a los vecinos el volante?», preguntó Sofía con esa convicción que solo los niños pueden tener, llenos de fe e inocencia. Rosa asintió, sintiendo el impulso de su hija correr en sus venas. De repente, la idea de compartir su sueño de competir empezaba a sentirse menos abrumadora. Juntas corrieron al mercado, el aire fresco de la noche envolviéndolas mientras su esperanza comenzaba a latir más fuerte. Mientras la puerta del mercado se abría, enfocado en las luces brillantes y el murmullo alegre de los vecinos, Rosa tomó una decisión de la que nunca podía haber imaginado. Al ver a sus amigos cenando, riendo y conectándose, recordó lo que realmente significaba comunidad. Y entonces, cuando levantó la voz para compartir su plan, las palabras fluyeron como nunca antes. «Hola a todos. Quiero compartir algo. Sofía y yo queremos participar en el concurso de cocina, y nos vendría muy bien su apoyo». Sus palabras parecían resonar en cada rincón. Los murmullos comenzaron a esparcirse. Aceptación, emoción, incluso propuestas de ayuda. Fue como si el aire de esa noche se convirtiera en un vínculo que unía a cada uno, el deseo de contribuir algo especial para una madre y su hija. «Nosotros podemos ayudar. Estoy seguro de que los mejor canarios del pueblo no dejarán pasar esto», gritó alguien desde lejos, su entusiasmo provocando una oleada de aplausos. Rosa sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Pero justo cuando la sala se llenó de risas y palabras de aliento, un gesto inesperado interrumpió la atmósfera. La figura de Alejandro se presentó en la entrada, trayendo consigo una aura de calma y determinación. Miró a Rosa a los ojos, y en el rostro de él, había una resolución tan clara que todos en la habitación se dieron cuenta. Él se acercó lentamente, y un susurro de inquietud recorrió los murmullos de la multitud. «Quiero ser parte de esto también. Si aceptas, estoy dispuesto a ayudarte». El aire se tornó denso, cada ojo en la habitación centrado en la relación entre Rosa y Alejandro, en un instante decisivo donde las oportunidades parecían entrelazarse. ¿Aceptaría ella su ofrecimiento, o se ataría a su orgullo en un momento crucial? Rosa se quedó mirando, sintiendo el palpitar de su corazón ante un futuro lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Podría confiar en él? ¿Sería ese el comienzo de un nuevo capítulo, o todo terminaría en un nuevo desengaño? La pregunta latente llenó el aire mientras la noche prometía cambios que nadie podría predecir. El murmullo en la sala se intensificó cuando Rosa mantuvo su mirada fija en Alejandro. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera preparándose para un salto hacia lo desconocido. Ella conocía su historia, el hombre que había llegado al pueblo y que, a pesar de su riqueza, siempre se había mostrado solícito y amable. Pero la fragilidad de su situación le hacía dudar. «No sé si es una buena idea», musitó Rosa, su voz temblorosa entre la multitud. Una parte de ella quería aceptar, pero otra parte temía que la confianza pudiera traicionarla una vez más. Alejandro, notando la lucha en sus ojos, dio un paso más cerca y sonrió con calidez. «Rosa, quiero ayudarte. He visto cómo iluminas el día de tu hija. Esto no es solo un concurso, es una oportunidad. Juntos, podemos hacerlo». Sofía, apoyada en la pierna de su madre, observaba con ilusión y esperanza. «Sí, mami. Alejandro sabe mucho de cocina. Vamos a ganar». Sus palabras eran como pequeños rayos de sol, derritiendo la duda en el corazón de Rosa. Como podía negarse a la emoción de su hija, la sala seguía vibrando con energía, las propuestas de ayuda se multiplicaban. «Yo puedo donar ingredientes», decía una vecina, mientras otro ofrecía su cocina. La alegría era contagiosa. El miedo de Rosa, aunque persistente, comenzaba a desvanecerse. «Está bien», aceptó finalmente, la voz más firme. «Acepto tu ayuda, Alejandro». La decisión la hizo sentir como si finalmente estuviera rompiendo las cadenas que la mantenían atada al miedo. La sala estalló en vítores, y Sofía dio un pequeño salto de felicidad, abrazando a su madre con toda la fuerza que tenía. «Vamos a hacerlo, mami. Seremos las mejores», gritó Sofía, dejando escapar una risita que resonó en el corazón de todos. Los preparativos para el concurso comenzaron casi de inmediato. Rosa sintió como la comunidad se unía tras su iniciativa, un amor palpable llenaba el aire.
El grupo se organizó, creando una red de apoyo alrededor de madre e hija que les prometía no solo ingredientes y utensilios, sino también moral y entusiasmo. En pocos días, su pequeña casa se llenó de aromas a especias y risas. Mientras todos en el pueblo contribuían de alguna manera, Alejandro estaba siempre allí, ayudando en cada paso, desde comprar ingredientes frescos hasta mezclar las salsas. Rosa, que antes temía dejar sus miedos al descubierto, encontró consuelo en su compañía. No era solo su ayuda, era la manera en que miraba a Sofía, como si fuera un pequeño tesoro. Esa conexión, tan pura e inocente, le llenaba de energía. Era una motivación más fuerte que cualquier recompensa monetaria. Las noches se convirtieron en una danza de preparación, un vaivén de sabores y risas. Desde el primer taco hasta los últimos toques de cilantro fresco, todo parecía cobrar vida bajo sus manos. El día del concurso se acercaba y con él, la emoción y el nerviosismo crecían en Rosa. Sofía, ajena a las dudas de su madre, solo veía las posibilidades. ¿Crees que ganaremos, mami?, preguntó una noche mientras juntas revisaban los ingredientes. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que lo que más importa es que hemos hecho esto juntas, respondió Rosa, sintiéndose más segura. Pero en su corazón, la ansiedad seguía chasqueando como una mariposa inquieta. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a despedirse y la plaza se llenaba de gente, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Sería suficiente todo su esfuerzo y la ayuda de sus amigos? ¿O había más en juego de lo que pensaba? La plaza brillaba con colores, pero en el fondo de su ser, una incertidumbre comenzaba a crecer. La vida, a veces, presentaba desafíos que parecían más grandes que uno mismo. ¿Podría sobreponerse a su pasado y salir triunfante? Cuando se acercaron al escenario del concurso, un grito rompió el murmullando de la multitud. Era una proclamación inesperada, pero su significado era inconfundible. Atención. El jurado ha decidido que solo los mejores platos competirán por el primer lugar. Esto no será un concurso cualquiera. Rosa sintió que el aliento le cortaba. Todo lo que había preparado, todos los anhelos, todos los sueños, podrían estar a punto de desvanecerse. ¿Qué pasaría ahora? Con el corazón en la mano, miró a Sofía, quien mantenía su mirada fija adelante, plena de confianza. Pero, ¿podría Rosa realmente seguir adelante y no perderse en la tormenta de sus propios miedos? La jornada apenas comenzaba. Rosa sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas y los gritos de emoción de la plaza parecían lejanos, como si estuviera atrapada en una burbuja. El jurado había hecho su anuncio, y en un instante, las luces que brillaban sobre los platos de comida se volvían opacas. ¿Sería su esfuerzo suficiente? ¿Conseguirían ser parte de ese pequeño grupo de privilegiados que competirían por el reconocimiento? Su mirada se posó en Sofía, que seguía sonriendo, llena de emoción. Mami, ¿escuchaste? Solamente los mejores. Iremos a demostrarle a todos lo buenísimas que somos, exclamó, sujetando la mano de su madre con fuerza. La pura fe de su hija era un ancla en medio de la tormenta. Pero Rosa se preguntaba, ¿y si no era suficiente? Mientras el público comenzaba a dispersarse, un sentimiento de pánico se apoderó de ella. Tenía dudas. Todo su pasado parecía crearse un eco en su mente, los fracasos, las veces en que había sido ignorada y dejada de lado. Esto no es como otros concursos, pensó. Este era un escenario más grande. La posibilidad de que todo su trabajo valiera la pena era tan real como su miedo. Rosa, la voz de Alejandro rompió sus pensamientos. La miró con esos ojos cálidos, llenos de empatía. Lo que importa no es solo ganar, sino que has mostrado a tu comunidad cuán valiente puede ser. Ella sintió una chispa de esperanza. Pero si no somos las mejores, comenzó a protestar. Si no ganan, al menos no podemos olvidar lo que han logrado juntas. Lucen increíbles, le respondió él con convicción. No obstante, su corazón seguía inquieto. Mientras se alejaban del bullicio, Rosa comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, las familias riendo, los niños jugando, la música que llenaba el aire. La vida seguía, y ella era parte de ello. Sintió como su respiración se suavizaba poco a poco. Quería creer que, a pesar de las dudas,
Estaba construyendo algo hermoso con Sofía, día tras día. Durante las últimas semanas, sus esfuerzos se volvieron un ritual. Cada instante parecía ser un pequeño ladrillo en el camino que había elegido. Durante esas sesiones de cocina, algo en Rosa empezó a cambiar. Ya no sentía solo miedo al fracaso, empezaba a saborear la idea de que estaba creando un futuro. Esa mañana, antes de la gran jornada, Rosa hizo algo que nunca había esperado. Se plantó frente al espejo con una sonrisa. Se dijo a sí misma que lo que habían hecho era extraordinario, que no necesitaba el reconocimiento para saber lo que valían. Pero cuando entró en la cocina, lo primero que hizo fue abrazar a Sofía. «Eres la razón por la que me atrevo a soñar, mi amor», le dijo, perdiéndose en el abrazo de su hija. Sofía era su luz, su fuerza, su todo. La plaza estaba repleta esa mañana, y todo en ella parecía cobrar vida. El aroma de la comida inundaba el aire, mezclando sabores y colores, como un reflejo de la diversidad de su pueblo. La competencia se sintió más como una fiesta, y en vez de concentrarse en el miedo, Rosa se dio cuenta, cada sonrisa, cada aplauso, era un paso hacia adelante. De pronto, mientras ajustaban los últimos detalles de su puesto, el jurado, un puñado de personas reconocidas en el pueblo, incluidos algunos chefs muy admirados, se acercó a revisar los platos. Rosa siempre los había visto desde la distancia, nunca creyendo que tendría la oportunidad de estar frente a ellos. Su corazón latía con fuerza cuando uno de ellos, un hombre mayor con una mirada aguda y serena, comenzó a degustar su comida. «Esto es brillante», dijo él, su voz profunda resonando como si fueran campanas. «¿Qué habéis puesto en esta salsa?» «Un secreto familiar», respondió Rosa, y al hacerlo, una brisa de orgullo la recorrió. La conexión con su herencia le dio la fuerza que necesitaba. Mientras el jurado seguía saboreando su comida, un murmullo comenzó a correr entre la multitud. La gente señalaba hacia la entrada de la plaza, y Rosa se volvió para ver lo que estaba provocando tanto alboroto. Un hombre vestido elegantemente, con un aura de poder y una sonrisa intrigante, cruzaba la puerta. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención era la mirada de Sofía, que se iluminó al reconocerlo. «Mira, mami. Es el señor Alejandro», gritó su hija, mientras una oleada de confusión y asombro llenaba el corazón de Rosa. ¿Qué estaba haciendo él allí, y por qué parecía tan decidido? Rosa sintió el sudor frío recorrer su frente. No recordaba haberlo mencionado a nadie. La aparición de Alejandro podría cambiar todo el escenario. Sin embargo, mientras lo miraba, un nuevo y emocionante misterio brotó en su corazón. ¿Qué papel jugaría Alejandro en el desenlace de este día? ¿Realmente podría ser su aliado o simplemente un nuevo reto que tendría que enfrentar? Con cada paso que daba el hombre hacia ella, Rosa supo que hoy, todo podía cambiar. Rosa intentó calmarse mientras el corazón le palpitaba con fuerza. La figura de Alejandro se acercaba y cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho. Sofía, entusiasmada, se movía de un lado a otro, sin captar la profunda mezcla de alegría y ansiedad que invadía a su madre. «¿No es genial, mami? Mira cómo se acerca», dijo Sofía, sin entender del todo la tormenta de emociones que arrastraban los pasos de aquel hombre. Alejandro llegó hasta ellas y, con una sonrisa que llenaba de luz el entorno, se inclinó hacia Sofía. «Hola, pequeña chef. Estoy deseando probar tus platos». Su tono era cálido, como una manta que abrazaba. Rosa se sintió un poco más tranquila al ver la conexión genuina entre ellos. «¿De verdad te interesa lo que hemos preparado?», preguntó Rosa, su voz un poco temblorosa, como si cada palabra pudiera desmoronarse en el aire. «Por supuesto. He seguido tu trabajo, y no me perdí la oportunidad de venir a verte hoy», respondió Alejandro, manteniendo su mirada fija en ella. Ese simple comentario destelló esperanza en Rosa. ¿Realmente había estado prestando atención a sus esfuerzos? Cuando el jurado pasó el siguiente plato, Alejandro miró hacia el escenario donde algunos de los otros competidores estaban presentando sus platillos con un toque de pretensión. «Esto es solo un paso más. La oportunidad es tuya, Rosa. Aprovecha cada momento», le susurró. Sus palabras eran un trueno de aliento y confianza. Con su corazón latiendo más fuerte, Rosa se volvió para ver a Sofía. La pequeña estaba tan emocionada que casi brillaba.
La energía de su hija iluminaba su espíritu, y por un instante, el miedo y la ansiedad se desvanecieron. Era como si todo el esfuerzo, cada lágrima y cada risa, las hubiesen llevado a este momento. ¿Listas para mostrarles lo que tienen hoy?, preguntó Alejandro, dando un paso atrás para permitirles el espacio necesario. Sí, gritaron ellas al unísono. Rosa tomó una profunda respiración, sintiendo el aroma de su plato llenando el aire. Con confianza, llenó un pequeño plato con su salsa especial, decorada con hierbas frescas y un toque de amor. No era solo comida, era la historia de su vida, su cultura y su lucha. Cuando Alejandro probó la comida, su expresión cambió de sorpresa a admiración. «Rosa, esto es espectacular», expresó, su cara iluminándose. «Tienes un talento inmenso, y no hay duda de que puedes brillar en este concurso». Rosa sintió una calidez interior, como una llama que reavivaba su determinación. Era el apoyo que necesitaba para seguir adelante, una pequeña chispa que podía transformar su escenario. Y si realmente estaban ahí para cambiar sus vidas. Pero justo cuando estaba a punto de responder a Alejandro, la voz del jurado retumbó en la plaza. «Lo que hemos probado hasta ahora ha sido excepcional, y tenemos mucho más por venir. Pero queremos escuchar las historias detrás de cada plato. ¿Quién quiere comenzar?». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué contarían acerca de su salsa? ¿Cómo podrían expresar lo que significaba para ellas? El tiempo se detuvo un instante. Las miradas del jurado y de la multitud ahora estaban puestas en ella. Yo quiero empezar», dijo de pronto Sofía, con una valentía que sorprendió a su madre. La pequeña se adelantó un paso, tomando la mano de su madre. «Mami y yo cocinamos juntas, y cada ingrediente es como un pedacito de nosotros. Esto es de nuestra familia». Rosa sintió una mezcla de orgullo y miedo. ¿Estaría su hija lista para esto? El público comenzó a murmurar, la curiosidad aumentando. ¿Por qué no has preparado algo sencillo, Sofía? Tal vez deberías dejar que tu mamá hable, interrumpió uno de los jueces, pero Rosa no podía dejar que eso la intimidara. Quizás era el momento de mostrar al mundo lo que su hija y ella eran capaces de lograr. «Esta salsa habla de amor, esfuerzo y nuestras raíces, y creo que podemos compartirlo juntas», le dijo, al borde de las lágrimas. Mientras se preparaba para hablar, la mirada de Alejandro la alentaba. Ahí, en ese momento frágil pero poderoso, Rosa sintió una certeza. Este podía ser el comienzo de su emocionante viaje. Pero, al mismo tiempo, una inquietante pregunta la invadía. ¿Sería suficiente? La mirada del jurado se intensificó ante sus palabras. ¿Se atreverían a creer en su historia tanto como ella lo hacía? Con un ligero temblor, Rosa abrió la puerta a su verdad personal, sin saber cuán profundo sería el impacto de sus palabras. ¿Podría esa conexión auténtica cambiar el rumbo de su destino? Mientras hablaba, la plaza resonaba con atención, y Rosa sintió como una nueva oportunidad nacía. Sin embargo, la sombra de la duda aún acechaba en su mente. ¿Sería el reconocimiento lo que verdaderamente buscaba, o había algo más? Al mirar a su hija, un deseo de más allá de la competencia despertó en su corazón. Este camino, todo lo que construyeron juntas, podría guiarlas hacia un destino inesperado. Mientras el jurado la escuchaba, una pregunta atrapó su mente. ¿Estaban preparadas para lo que vendría después? Rosa respiró hondo, las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser. «Esta salsa es más que una receta. Es el legado de mi abuela, de mi madre. Yo misma, cada elemento cuenta una historia, un momento vivido en la cocina de mi hogar, donde el amor se derrama con cada ingrediente». La multitud, en un silencio expectante, absorbía su relato. Sofía miraba a su madre con ojos chispeantes, sintiendo el poder de sus palabras. Era como si cada palabra tejiera un hilo invisible entre ellas y el público, uniendo sus corazones en un momento de intimidad. El jurado también se mostró hipnotizado, algunos asintieron con la cabeza, otros intercambiaron miradas de complicidad. Pero el comentario despectivo del juez resonaba en el aire, amenazando con empañar ese instante. «Creo que estás haciendo un trabajo increíble», le susurró Alejandro a Rosa, quien se acercó un paso más. Su apoyo era un bálsamo en medio de la creciente tensión. «Es hora de dejar que tu voz brille», esa afirmación resonó en el corazón de Rosa. «Cuando cocino,
Siento que estoy conectando con quienes vinieron antes que yo. La comida es un puente entre generaciones, un hilo que une el pasado y el presente. Estas palabras parecieron despertar un eco en la multitud, una redacción profunda de la experiencia compartida. El jurado, cautivado, tomó notas, mientras Sofía, valiente y decidida, se atrevió a agregar: y lo que mi mamá está diciendo es que cada platillo trae un pedazo de nuestra historia. Como las raíces que nos sostienen, nunca se olvidan. La sencillez de su comentario hizo que algunos del público soltaran risas emotivas. De repente, Sofía pareció notar a un anciano entre el público. Estaba con un pañuelo en la cabeza y arrugas que contaban su propia historia de vida. Con dulzura, Sofía le sonrió, y el hombre sonrió de vuelta. Fue un instante hermoso que reafirmó la conexión intergeneracional de la que hablaban, sin darse cuenta de que muchos comenzaron a aplaudir. Rosa sintió que el amor que emanaba de Sofía la envolvía. «Esto es para ti, abuela», pensó, sintiendo que esa fuerza ancestral pulsaba en su pecho, pero justo en el clímax emocional, el jurado interrumpió. «Gracias por compartir su historia y su plato. Ahora, es el momento de decidir. La competencia es feroz, y el siguiente paso será esencial. Ustedes están entre los favoritos, pero no será sencillo». En un instante, la atmósfera se volvió fría, como un abrupto cambio de clima. Rosa sintió una punzada de ansiedad. ¿De qué serviría todo esto si solo se trataba de ganar? La mirada de Alejandro la atravesó. Parecía tener un plan. Algo dentro de él la intrigaba. ¿Qué podría ser? La tensión se alzó a su alrededor, como si cada mirada estuviera esperando un desenlace inminente. La voz del jurado rompió el silencio. Al final, tomaremos en cuenta el impacto emocional de la historia en sus platos en la decisión final. Pero semanas de competencia nos esperan. Hacia donde están apuntando es a un gran premio, un viaje por todo el mundo en el ámbito culinario. Rosa sintió que la adrenalina comenzaba a burbujear en su interior. Aquello era más que un simple concurso, era una oportunidad para cambiar sus vidas, un nuevo comienzo. Siempre he querido viajar y aprender, pensó de repente. Justo cuando esos sueños comenzaban a tomar forma, la mirada del anciano la atrajo nuevamente. Había algo en él, algo que parecía saber. Rosa se sintió extrañamente conectada a ese hombre. Pero antes de que pudiera pensar más, el jurado anunció: les contamos que la apertura para los votos del público será en la siguiente ronda. Estaremos pidiendo apoyo a cada uno de ustedes. Rosa y Sofía se intercambiaron miradas. El mundo parecía haberse detenido. La presión aumentaba y un nuevo desafío se formaba en el horizonte. ¿Estaría Rosa lista para encontrar no solo un reconocimiento, sino un legado? ¿Y su relación con Sofía quedaría intacta en ese viaje lleno de incertidumbres? Por favor, confíen en mí, murmuró Rosa a su hija. Pero cuando miró hacia el público, la ansiedad se apoderó de ella. La respuesta no estaba solo en su habilidad culinaria, sino también en cómo harían que su historia resonara con todos. La incertidumbre, siempre presente, se mezcló con la emoción. Mientras los murmullos del público comenzaban a aumentar, Rosa sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a un paso de ser escrito, pero antes tenía que descubrir cómo hacer que resonara con la verdad más profunda. ¿Podrían mantener la esencia de su historia y atraer la atención necesaria para destacar entre todos? En su corazón, Rosa había tomado una decisión. No solo querían ganar, querían que su mensaje de amor y herencia fuera escuchado en cada hogar del mundo. Con un último vistazo a Sofía y otro al jurado, Rosa se preparó para el próximo giro de esta aventura que aún había de desvelarse. La pregunta persistía: ¿podrían ellas transformar el mundo con su historia y su comida, incluso con la feroz competencia a sus pies? Rosa sintió que el aire espeso del auditorio la ahogaba, como si cada respiración se viera atrapada entre las luces brillantes y las miradas expectantes. A su lado, Sofía mantenía la mano de su madre apretada, reflejando una mezcla de temor y determinación. La incertidumbre del futuro parecía una sombra alargada que siempre acechaba, y por un momento, Rosa sintió que la duda comenzaba a ganarle. A veces, las mejores decisiones nacen en el miedo, murmuró para sí misma, recordando las veces que había dejado de lado su inseguridad en la cocina, solo para descubrir el poder transformador de cada receta. Aquel era otro de esos momentos, donde el futuro incierto podía convertirse en su mayor triunfo. Sin embargo,
Mientras la multitud empezaba a dispersarse luego de la presentación, algo llamó su atención. El anciano con el pañuelo en la cabeza se había acercado, sus ojos brillando con la intensidad de una historia no contada. Rosa sintió un tirón en su corazón. Sin pensarlo, se adelantó y lo interrogó con gentileza. ¿La comida también trae recuerdos para ti?, preguntó, su voz una mezcla de curiosidad y cariño. El hombre sonrió, mostrando un dentado desgastado por el tiempo, un reflejo de sus años de vivencias. Muchacho, la comida es el alma de nuestro ser, respondió con nostalgia. Cada bocado puede traernos de vuelta a momentos que creímos perdidos, como un puñado de tierra que se aferra a nuestras raíces. Sus palabras resonaron en el corazón de Rosa. Sentía que comprendía su esencia. Horas laborales tras horas, cada salsa, cada guiso que preparaba no solo alimentaba un estómago, sino también el vínculo entre generación tras generación. Bueno, es exactamente lo que intentamos transmitir, dijo Rosa, su voz sosteniéndose con fuerza. Pero ahora necesitamos que otros lo sientan, que lo entiendan. El anciano miró a Sofía y luego a Rosa, como si estuviera escudriñando sus almas. Entonces, ¿qué están dispuestas a hacer por ello? Rosa frunció el ceño con seriedad. Haremos lo que sea necesario. La certeza en su tono le dio vida al reto que estaban tomando. Necesitan que el mundo participe de su historia, que la vivan, sugirió con un brillo en sus ojos. Para eso, necesitarán más que una historia, necesitarán un plan y quizás un pequeño empujón. ¿Qué tipo de empujón?, preguntó Sofía, dándole un leve empujoncito a su madre, ansiosa por entender la dirección. El anciano se acercó, y con voz grave dijo, puedo ayudarles, pero deben estar listas para jugar en la liga grande. Un amigo, un millonario, está buscando nuevas propuestas. Si logran emocionarlo, él puede ser su apoyo. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de un millonario, de uno que pudiera cambiar su destino, parecía un sueño. Pero, ¿quién es? ¿Se interesará en nosotros? Él siente la comida como ustedes, es un amante de la cocina. Solo necesitan mostrarle cómo su pasión puede construir puentes. La respuesta quedó flotando en el aire entre ellas. Rosa miró a Sofía, quien la observaba con ojos llenos de esperanza. Era un riesgo enorme, pero quizás, solo quizás, ese empujón podría ser lo que necesitaban para que sus historias fueran escuchadas por el mundo. Está bien, lo haremos, Rosa dijo decidida, su voz fuerte y clara. Nosotros lucharemos por nuestra historia. El anciano asintió lentamente, contento de haber prendido la chispa en sus corazones. Contacten a mi amigo y lávense la vergüenza de dudar. Juntos podrían revelarse de formas que nunca han imaginado. Cuando el anciano se retiró, Rosa sintió que una nueva oportunidad se alzaba ante ellos, y aunque el camino estaría lleno de desafíos, su corazón latiendo con fuerza le decía que estaban listas. Mientras se alejaban, Sofía sonrió con entusiasmo. ¿Y si este es solo el comienzo? ¿No sería asombroso viajar y contar nuestra historia por todo el mundo? Rosa la miró, el brillo en sus ojos lo decía todo. Este nuevo giro ofrecía incomparable esperanza. El viaje apenas comenzaba, y ella no podía esperar para descubrir hacia dónde los llevaría, pero una pregunta inquietante asomó en su mente. ¿Cómo alcanzar a esa figura influyente y hacer que sintiera el peso de su legado? El tiempo estaba corriendo, y cada día se acercaba más al concurso. Los murmullos del público se desvanecieron en el aire a su alrededor, dejando tras de sí un eco de posibilidades. El corazón de Rosa palpitó con fuerza, ansiosa por ese primer paso hacia adelante. ¿Serían lo suficientemente valientes para arriesgarse y hacer que su historia fuera escuchada por la persona adecuada? El futuro era incierto, pero Rosa y Sofía estaban decididas a descubrirlo juntas. La aventura comenzaba a tomar forma, y la pregunta era, ¿podrían transformar sus sueños en realidad antes de que el próximo round del concurso comenzara? La semana siguiente, Rosa y Sofía se sumergieron en la búsqueda frenética del millonario. La sugestión del anciano se había convertido en su mantra. Necesitaban emocionar a alguien que entendiera la esencia de su historia. Esa noche, Rosa preparó una cena especial, repleta de los sabores de su infancia y la herencia de su familia. Era un ritual,
un tributo a sus raíces que las unía más que nunca. Mientras cortaba cebollas y picaba cilantro, su mente viajaba entre recuerdos de su abuela, quien le había enseñado que la cocina no era solo una tarea doméstica, sino un acto de amor. Sofía la ayudaba, escurriendo los frijoles mientras hacían pequeñas advertencias sobre no llorar por el olor de las cebollas. Ambas se reían, sintiendo la calidez de su conexión. ¿Crees que realmente le interese mi comida?, preguntó Rosa en un momento de duda. Sofía, con los ojos llenos de determinación, respondió: tu comida tiene magia, mamá. Hay algo en ello que puede tocar corazones. Solo necesitamos la oportunidad. Esa noche, después de la cena, Rosa encendió su computadora. Estaba decidida a investigar sobre el misterioso millonario. Con cada clic, la adrenalina recorría su cuerpo. Apenas encontró su nombre en algunas revistas de gastronomía. Era un chef con una fortuna impresionante, un asesor de nuevas iniciativas en gastronomía. A medida que navegaba por los artículos, se sentía embargada por una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras leía sobre la pasión de ese hombre por rescatar tradiciones culinarias, comprendió que su legado no era solo dinero, era un compromiso con la historia y el amor por la comida auténtica. Con firmeza, Rosa decidió que escribiría una carta. Pasaron horas en la redacción, pensando cada palabra con la precisión de quien arma un platillo especial. En su carta, habló sobre su historia, sobre la herencia de su madre y la abuela, sobre cómo cada plato que preparaba no solo alimentaba, sino que contaba una historia de lucha y amor. Cuando finalmente dio clic en enviar, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había hecho lo que había prometido. Días más tarde, mientras realizaban actividades en la tienda de abarrotes donde trabajaban, el sonido del teléfono sonó con una intensidad inesperada. Rosa miró la pantalla y vio que era un número desconocido. Con nerviosismo, contestó. ¿Rosa? La voz al otro lado era profunda y cálida, transmitiendo confianza. Sí, soy yo, respondió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Soy Alejandro, el amigo del anciano. Quiero que nos reunamos. Creo que hay algo en tu historia que merece ser escuchado. Rosa sintió como si el mundo se detuviera. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de ella. Cuando, preguntó, ataba a la esperanza que esta conexión pudiera significar más. ¿Te parece bien mañana? En el restaurante Casa Grande, a las 7. Sí, claro, allí estaré, aseguró, aunque la ansiedad comenzaba a colmar su pecho. Colgó y miró a Sofía, quien le esperaba con ojos curiosos. Antes de que ella pudiera preguntar, Rosa exclamó: lo logré. Mañana voy a conocer a Alejandro. La emoción entre ambas era palpable, pero también una sombra de nervios. Cualquier tropiezo, cualquier error podría arruinar su posibilidad de avanzar. Sin embargo, la determinación brillaba por encima de sus temores. Esa noche, mientras se preparaba para el encuentro, Rosa aplicó la misma dedicación que usaría en una receta perfecta. Se vistió con un atuendo sencillo pero elegante, y se aseguró de que los platos que iba a presentar estuvieran perfectos. Mientras cocinaba, su corazón se llenaba de esperanzas y dudas. Pero también sabía esto: lo que estaba a punto de hacer era por su hija y por ellas dos, por su legado. Entonces, mientras el sol se ocultaba, Rosa susurró en voz baja: mañana, la historia se transformará. Y así, con el corazón en la mano, se despidió del día, preparándose para el encuentro que podría cambiarlo todo. Pero en lo profundo de su ser, un pensamiento la perturbaba: ¿y si, al final, no era suficiente? La noche pasó lentamente, y a la mañana siguiente, el día la aguardaba con los brazos abiertos, pero también con una pregunta peligrosa: ¿estaría realmente preparada para dar el siguiente paso hacia lo desconocido? Rosa se presentó en Casa Grande con el corazón latiendo con fuerza. La elegante fachada del restaurante parecía intimidante, un símbolo de lo desconocido. Sin embargo, en su interior, la determinación le empujaba hacia adelante. Su vida había estado marcada por luchas, pero hoy era diferente. Hoy, tenía que ser valiente por Sofía. Cuando entró, el aroma de la comida gourmet la envolvió como un abrazo cálido. Las luces estaban bajas, creando un ambiente acogedor. Allí estaba él, Alejandro, sentado en una mesa cercana. Su porte era elegante, pero su sonrisa era accesible, como un viejo amigo.
Rosa se acercó, sintiendo que cada paso era una mezcla de nervios y emoción. «Hola, Rosa». «Gracias por venir», dijo Alejandro, levantándose para saludarla con gracia. La firmeza de su apretón de manos le dio una sensación de confianza. Ella sonrió nerviosa, tarareando unas palabras en su cabeza mientras tomaba asiento frente a él. «Gracias a ti por la oportunidad», respondió ella, sus palabras llenas de sinceridad. «No sé por dónde empezar, simplemente cuéntame sobre ti, sobre tus tacos», le animó Alejandro, sus ojos brillando con curiosidad. Rosa se sintió un poco más a gusto al recordar todo lo que había significado su cocina. Aunque la adrenalina le recorría el cuerpo, comenzó a hablar, hilando su historia con sencillez y pasión. «A través de mis tacos, cuento la historia de mi madre y mi abuela. Cada ingrediente tiene un significado. No son solo platillos, son herencia y amor», explicó, sintiendo que su voz se reafirmaba con cada frase. Mientras compartía, Rosa se dio cuenta de que no solo le estaba hablando a un millonario, sino a alguien que podía sentir la profundidad de sus palabras. Alejandro le escuchaba atentamente, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. La calidez de su reacción hizo que la inseguridad se desvaneciera poco a poco. «Eso es lo que me interesa, Rosa. Las historias generan conexiones. Nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Me gustaría apoyar tu proyecto, pero quiero hacerlo de una forma que honre eso que representas», dijo Alejandro con sinceridad. Rosa sintió un vuelco en el corazón. Podía ser que, después de tantas dudas, finalmente había encontrado el apoyo que tanto necesitaba. Las horas transcurrieron rápidamente mientras hablaban sobre recetas y sueños. Rosa le compartió su deseo de hacer felices a sus clientes, de fortalecer la comunidad a través de su comida. Alejandro la alentó a soñar a lo grande, pero sobre todo, a no perderse en el camino. No solo se trata de ganar un concurso. Se trata de llevar tu mensaje al mundo. Con el alma encendida, Rosa decidió aceptar su apoyo. «Necesito ayuda, pero quiero que sea en términos que honren lo que he construido», subrayó. Alejandro sonrió, satisfecho, y su mirada la envolvió en un halo de complicidad. «Vamos a hacerlo. Te ayudaré a participar en el concurso, pero también a dar a conocer tu legado. Estoy aquí para potenciar tu voz, no para quitarte lo que es tuyo», prometió él con convicción. Rosa sintió que un nudo de esperanza se deshacía en su corazón. Había en su pareja con Alejandro un futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Con la ayuda de Alejandro y la comunidad, Rosa levantó su puesto de tacos y se prepararon para el concurso. A medida que se acercaba la fecha, las emociones brotaban. La alegría y el nerviosismo se mezclaban con la risa de Sofía, quien, emocionada, ayudaba a su madre en cada paso. En el día del concurso, la plaza vibraba con colores y aromas. Familias enteras se habían reunido para apoyar a los competidores. Rosa, con su delantal puesto y una sonrisa brillante, miró a su alrededor. Cada rincón del mercado resplandecía con alegría. La música animada y las miradas expectantes le recordaron por qué luchaba. La prueba de los sabores comenzó, y cada bocado que prepararon juntos era una mezcla de amor y herencia. Cuando llegó su turno, Rosa se llenó de valentía. Sofía la miraba, y el corazón de Rosa se sintió empoderado por la energía de su hija. Mientras presentaban su platillo al jurado, Rosa habló. «Este taco representa más que un simple alimento. Es la alegría de mi comunidad, el sabor de mi historia y la conexión con quienes vinieron antes que yo. Espero que, con cada bocado, puedan sentir ese amor». Al terminar su intervención, los aplausos resonaron y la mirada del jurado estaba llena de admiración. Rosa sentía que verdaderamente había dejado su huella. Al final de la jornada, mientras la ceremonia de premiación se preparaba, la tensión era palpable. El murmullo se convirtieron en susurros emocionados mientras el jurado deliberaba. Finalmente, el nombre que resonó en el aire fue Rosa. El estallido de aplausos fue abrumador. Con lágrimas de alegría, abrazó a Sofía. La victoria era suya, pero más importante aún, había compartido su legado de amor y comida con el mundo. Alejandro se acercó, su mirada llena de admiración. «Lo hiciste. Esto es solo el comienzo, Rosa», dijo con una sonrisa. La comunidad se unió alrededor de ellas,
creando un vínculo que prometía crecer. Rosa entendió en ese momento que todo lo que había pasado la había preparado para esto. Su vida había cambiado, pero su esencia seguía intacta. Seguiría cocinando, contando historias y, sobre todo, compartiendo con su comunidad. Ahora miraba hacia el futuro, no con miedo, sino con esperanza. Todo era posible, incluso volar más alto que antes. Y en el fondo de su corazón, sabía que mientras tuviera a Sofía y a su comunidad, no había nada que no pudiera enfrentar. Mientras caminaban juntas por la plaza, Rosa entendió que no solo habían ganado un concurso, sino una familia, un legado y un nuevo comienzo. Así, abrazaron la vida, listas para lo que estaba por venir. La historia de Rosa y Sofía no hacía más que comenzar. Si esta historia te ha emocionado, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para ayudar con el algoritmo y compartir este viaje con más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber de ti y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.